Damos comienzo con la clase número 7 de Primera de Timoteo. La palabra es Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, nos enseña cómo guiar a distintos tipos de fieles creyentes. En la iglesia están reunidas distintos tipos de fieles. La Biblia nos está diciendo cómo tenemos que guiar a estas personas. Pienso que es muy importante misión para los líderes de hoy guiar a los distintos tipos de fieles creyentes. Si vemos el versículo 1, leamos el versículo 1. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos. Los fieles creyentes de una iglesia es lo mismo que una familia. Un hogar en Dios, una familia en Cristo. Tenemos a un solo Padre Dios, y en la iglesia hay ancianos, jóvenes, hermanos y hermanas. En el versículo 1 habla de cómo tratar a los ancianos. En el versículo 1 dice, no reprenda con dureza al anciano. Hoy en día hay muchos ancianos, personas de edad, dentro de la iglesia. Por eso les dijo que no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Que reprenda significa pegar, azotar con palabra. Las personas que de mayor edad, aunque les reprenda, no van a cambiar tan fácilmente. Porque ya la mentalidad de los ancianos está endurecido, que les es difícil cambiar. Por eso dijo que no reprenda con dureza, sino que lo aconseje como si fuera su padre. A los jóvenes le dijo, trata a los jóvenes como a hermanos. Nosotros todos somos hermanos que tenemos a un solo Padre. Hoy en día, dentro de la iglesia, hay muchos diferentes clases de creyentes. La cabeza de la iglesia es Cristo y todos somos miembros de un solo cuerpo. Los hermanos se ayudan mutuamente y colaboran para llegar a cumplir la misma meta. En el versículo 2 dijo, a las ancianas como a las madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Timoteo fue un ministro joven y debía mantenerse puro en cuanto al tema de relación entre hombre y mujer. Un líder varón puede llegar a pensar a una hermana en Cristo como alguien para una relación. Por tanto, dentro de la iglesia debe tener mucho cuidado en cuanto a una relación de pareja. Debe mantenerse puro. Para mantenerse así en este estado puro, debe presentarse siempre ante Dios en oración. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dijo, huyan de la inmoralidad sexual. José pudo vencer esta clase de tentación cuando se le presentó. Hoy en día, el diablo está usando esta clase de tentaciones sexuales para hacer caer a los fieles. Hay muchos creyentes que han caído en estos problemas dentro de la iglesia. Nosotros debemos rechazar esta clase de tentaciones,
y cuidar la pureza espiritual. El diablo usa la debilidad de los líderes para hacer caer. También, cuando tenga que guiar a jóvenes hermanas, hay que hacerla puramente para que no haya pensamientos equivocados. Todos los seres humanos tenemos nuestras debilidades, especialmente los líderes dentro de la iglesia. Hay que cuidar muchísimo acerca de estos problemas de relación de sexos. Hay muchos que tuvieron que dejar la obra de Dios por problemas de relación hombre-mujer. Debemos saber temer a Dios. Hay que conservarse puro delante de Dios. También en los versículos 3 al 26 nos está enseñando acerca de la actitud que debemos tener para con las viudas. Hoy en día, dentro de las iglesias, hay muchos ancianos, jóvenes y viudas. En la iglesia hay 3 tipos de personas débiles. Son huérfanos, viudas y viajeros, peregrinos. ¿Cómo podremos ayudar a esta clase de personas débiles en la iglesia? Versículo 3. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Que respeten a las viudas. Hoy en día debe cuidar muy bien a las viudas verdaderas. Pero tampoco una viuda utilice ese estado de viudez para sacar provecho de eso. Por tanto, debe poner en la iglesia normas y reglas para ayudar a las viudas. ¿Qué clase de viudas deben recibir ayuda de la iglesia? Versículo 9. En la lista de las viudas debe figurar únicamente las que tengan más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo. Primero, es considerada viuda verdadera a alguien que tiene más de 60 años. Que tenga más de 60 años, persona que no tiene poder para sustentarse en la vida, tampoco tiene fuerza para trabajar. Es decir, a aquellas personas que por tener mucha edad no pueden trabajar por sí mismos. A esta clase de personas debe ponerla en la lista de viudas. Segundo, una verdadera viuda se refiere a mujer de un solo hombre. Que haya sido mujer de un solo hombre significa que es de ejemplo familiar y que ha llegado a ser viuda después de haber estado cuidando bien a su esposo. Esta viuda ha cuidado su pureza y ha sido de ejemplo en todos los aspectos. En el versículo 10 también menciona acerca de quién es considerada una verdadera viuda. Versículo 10. Y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Dijo que ponga en el registro de viudas a personas que sea reconocida por sus buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Se refiere a aquellas personas que han criado bien a sus hijos aunque hayan perdido a su esposo. Se refiere a aquellas mujeres que han dado todo para ser buena madre. También dentro de las buenas obras está la de ser buena hospitalaria para con los peregrinos. Los peregrinos están dentro de la lista de las personas débiles. Dijo que a las viudas, los peregrinos son personas necesitadas.
Dijo que a las viudas que hayan practicado la hospitalidad las suba en la lista de las verdaderas viudas. Otra práctica de buena obra es la de lavar los pies de los creyentes. Significa aquellas que han sido consagradas, fieles a la obra de la Iglesia. Esta clase de verdadera viuda tiene muchos buenos testimonios dentro de la Iglesia también. Ella ha servido a la Iglesia con fidelidad. No se ha quejado aunque haya sido un trabajo duro. Alguien que ha sido de ejemplo para muchas personas. Otra prueba de buenas obras es que ha ayudado a los que sufren. Son aquellas mujeres que ayudan a personas que han estado sufriendo dificultades por el Evangelio. Vean a la viuda de Sarepta. ¿De qué manera ella ayudó a Elías? Ella, sirviendo al siervo de Dios, fue bendecida por Dios. También otra prueba de buena obra es aprovechar todo el tiempo para hacer el bien. Ella tiene a Dios en el centro de su corazón. Aquella que ha estado consagrando su vida para Dios y su iglesia. Hay que ver dentro de la iglesia si hay personas de estos testimonios. Está enseñando que busquen bien dentro de la iglesia personas así y que ponga en el registro y les brinde ayuda. Cuarto, ¿quién es una verdadera viuda? Versículo 5. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Aquella viuda que pone su esperanza en Dios y ora de día y noche. No ha puesto su esperanza en el mundo, sino que ha vivido toda su vida en la fe, puede ser reconocida como verdadera viuda. Ella no vive poniendo su esperanza en el mundo, sino pone su esperanza en Dios. Es decir, vive solo por fe. ¿Quién es aquella viuda que tiene buena fe? En Lucas capítulo 2, versículo 36, habla de la profetisa Ana. Ella se había quedado viuda después de 7 años de casada. Ella llevó una vida verdaderamente en la fe. Ella no se apartó de la casa de Dios. Estuvo orando de noche y día. También por la tarde oraba. Ella no vivió esperando en el mundo, sino confiando siempre en Dios. Ella tuvo una fe fiel. Ella, cuando estaba orando en el templo, recibió una gran gracia de Dios de encontrarse con Jesús. Hoy en día, una verdadera viuda es aquella persona que vive por fe, poniendo su esperanza en Dios. Ella no fue una mujer que puso su esperanza en las cosas del mundo. A esta clase de viudas hay que ponerlas en la lista para ayudarlas. Quinto, una verdadera viuda es una viuda desamparada que ha quedado sola. Ella vive sola y no tiene a nadie que la pueda cuidar. Está enseñando que a esta clase de viuda la ponga en la lista y que la iglesia aporte para ayudarla. Pero primeramente la responsabilidad de ayuda económica
la deben hacer la familia. En el versículo 4, leamos el versículo 4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Una viuda tiene hijos y nietos. Significa que enseñe a los hijos y nietos que ejerzan la piedad filial. Es mandato de Dios que los hijos ejerzan piedad filial a los padres. Como mandato de Dios, hay que aprender a respetar bien a los padres, que es visible. En los mandamientos dijo que honrara a los padres. Honrar a los padres alegra a Dios. También es lo correcto delante de Dios y los hombres. Jesús también mostró ejemplo de honra a los padres. En Efesios capítulo 6, versículo 3, dijo que si honra a los padres, le irá bien y disfrutará de una larga vida en la tierra. Los hijos podrán recibir bendición y gracia de Dios si honran a los padres. Si un cristiano no honra a sus padres, sería más malvado que un incrédulo. Versículo 8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dijo, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que nosotros los fieles creamos bien en Dios significa que debemos servir bien a Dios hacia arriba, verticalmente, y honrar a los padres en la tierra. Si no cuidara bien de sus padres, esa persona sería alguien que está alejada de la fe. La fe hoy en día tiene que saber bien de Dios y también hay que saber bien entre los hombres. También saber bien acerca de la creación. Hoy la Escritura nos está enseñando que honremos bien a los padres y está reprendiendo que aquel que no se hace cargo de la familia es peor que un incrédulo. Dice que cree en Jesús, pero no honra a sus padres. Es peor que un incrédulo. Los hijos de la fe no solamente tienen que servir bien a Dios, sino también tienen que honrar bien a los padres. Primeramente, sirviendo bien a los padres, y hay que ayudar para que no sea de carga para la iglesia. Versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Si tenemos una viuda en la familia, debemos ayudarla. Y si está en lo posible, hay que procurar que no sea de carga a la iglesia. Hay personas que quieren mal utilizar esta palabra de Dios para su beneficio.
Por tanto, mantener una viuda es primeramente responsabilidad de los hijos, para que no sea de una carga a la iglesia, para que así la iglesia pueda atender a las viudas desamparadas. Le dijo que enseñara esta importante lección a los miembros de la congregación. Versículo 7, leamos: encárgales estas cosas para que sean intachables. Dijo: encárgales estas cosas para que sean intachables. Una verdadera viuda es respetada primeramente por sus hijos. Pero si no tiene nadie que pueda ayudarla, la iglesia tiene la responsabilidad de hacerla. Para que no tenga nada que sea irreprochable. Siempre dentro de la iglesia se necesita esta clase de sabiduría para discernir. Si quieren ayudar a las viudas, lo deben hacer de tal manera que no sea irreprochado. Podremos ser reprendidos porque no hemos ayudado al que teníamos que ayudar, o porque hayamos ayudado a alguien incondicionalmente. Nosotros debemos ayudar a otros bien, correctamente a los ojos de Dios, para que Dios se alegre. Pero dijo que rechazara a viudas jóvenes. En el versículo 11, leamos el versículo 11. No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Dijo que no incluya en la lista a viudas más jóvenes, que no la incluya en la lista. ¿Por qué habrá negado? Porque las viudas jóvenes tienen capacidad para trabajar. Porque los jóvenes pueden trabajar y sustentarse. Todos los que pueden trabajar arduamente pueden sustentarse. Hay personas que aún pudiendo trabajar simplemente quieren recibir ayuda todo el tiempo. Por eso dijo que no incluyera a la lista viudas jóvenes porque puede trabajar y sustentarse. Segundo, ¿por qué dijo que rechazara a las viudas jóvenes? Porque puede ir a contraer matrimonio aunque haya prometido a Dios. Se comprometió con Dios y dijo: yo voy a vivir por Dios. Pero un día, un hombre rico o alguien importante se presenta, puede esa joven anular su promesa con Dios y casarse. Tercer motivo de por qué rechazar a una viuda joven. Porque puede caer fácilmente a las pasiones carnales y alejarse de su cargo. Es decir, más que los trabajos de Dios, seguir a las pasiones y deseos carnales puede menospreciar el cargo. Luego, cuarto, versículo 12, leamos el versículo 12. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Como han faltado a su primer compromiso, dijo que no incluyera en la lista de las viudas desamparadas. Al principio se comprometió con Dios.
seré fiel y consagrada por ti, Señor. Pero puede dejarse llevar por sus pasiones y olvidar de su primer compromiso. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer si rompían con el primer compromiso? Dios dijo que los juzgaría. Quinto motivo de rechazar a las viudas jóvenes. En el versículo 13, leamos el versículo 13. Además se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Si ayudan a una viuda joven, puede volverse ociosa. No hace los trabajos con fidelidad. Vive holgazaneando y vive con lo que la iglesia provee. Sexto, porque se vuelven chismosas y entrometidas. Dijo chismosas. Ella va de casa en casa y blasfemea la obra de Dios. Y anda hablando de lo que no debe. Porque esta clase de persona es de perjuicio para la iglesia y no de virtud. Por eso dijo que las rechazaran. Entonces, ¿qué dice la palabra de cómo debería actuar una verdadera viuda? Versículo 14, leamos. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Está exhortando a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. No es pecado que las viudas se casen. Hoy en día, ella puede dar un nuevo comienzo en la fe. Así pueden tener hijos, a la que lleven bien su hogar y que lleven bien su hogar. ¿Por qué está diciendo que se case y lleve bien su hogar? Porque las viudas jóvenes pueden caer fácilmente en las tentaciones del diablo. Dijo, no den lugar a las críticas del enemigo. ¿Cuántas viudas jóvenes dicen que quieren vivir para Dios y han caído en las tentaciones del diablo? Las viudas jóvenes son más propensas a caer en libertinaje, placeres y conformismo. Por eso dijo que a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos. Por una mala actitud de viudas jóvenes, puede la iglesia ser insultada y calumniada, y hay muchas viudas jóvenes que han caído en las tentaciones del diablo. Por eso, el Dios del orden está mencionando los principios para las viudas jóvenes. Luego en los versículos 17 y 18, dijo que honraran a los que se esfuerzan a trabajar y dedicarse en la iglesia. En el versículo 17, leamos, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. En la iglesia hay dos clases de ancianos. Hay unos ancianos gobernantes y los ancianos de enseñanza. Ancianos gobernantes se encargan de la parte administrativa de la iglesia
y no la parte de la enseñanza. Y están los otros que se encargan de la enseñanza. El anciano de enseñanza se refiere al pastor. El pastor es el que tiene la autoridad del púlpito en la iglesia y la parte de la enseñanza. Además, el pastor tiene derecho de dirección personal para admitir o no. También tiene el poder de decisión financiera de la iglesia. Todo uso financiera de la iglesia no puede ser expendida sin la decisión del pastor. Como en las empresas, los gastos no pueden ser expendidos sin el consentimiento del presidente de la empresa. En el versículo 17 dijo que honraran a los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Pero dijo que les den doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Hoy en día hay que respetar más a los pastores que se dedican a dar la palabra de Dios. ¿Qué clase de actitud tenemos para con los pastores que están predicando? Primero dijo que les dé doble honor, porque son siervos que Dios levantó. Porque Dios anuncia la palabra de Dios por medio de sus siervos. El siervo de Dios es una entidad de gracia que Dios levantó. Si no puede honrar de esta manera a los siervos de Dios, es muy difícil que puedan recibir gracia en la iglesia. Segundo, hay que estar en buena actitud de obediencia con el pastor. Dios es un Dios ordenado. Cuando los siervos de Dios guíen bien a la iglesia tendrá orden y pueden crecer en medio de la gracia de Dios. Tercero, hay que cubrir las faltas y los errores de los pastores. Hermanos, ¿conocen la historia de Noé? Noé, después que salió del arca, sembró un viñedo. Ese año la cosecha fue un éxito. Noé estaba tan contento que se emborrachó y se durmió desnudo. Noé había cometido un gran error. Y Cam, uno de los hijos, reveló toda la vergüenza del padre. Pero Sem y Jafet caminaron hacia atrás sin mirarlo y cubrieron la vergüenza del padre. ¿Cuál fue el resultado? Cam fue maldecido y terminó sirviendo a Sem y a Jafet. Pero Sem y Jafet recibieron mucha bendición de Dios. Especialmente a la tribu de Sem le dio bendición espiritual. E hizo nacer Jesús de su descendencia. Y a Jafet lo bendijo con bendición material. Nosotros hoy en día, en la iglesia, debemos tapar las faltas de nuestros siervos de Dios. Cuando veamos faltas de nuestros siervos de Dios, debemos orar mucho y tapar sus faltas. El que juzga será Dios.
Entonces, ¿por qué hay que tapar los errores del siervo de Dios? Porque Dios lo levantó y está cumpliendo con la obra salvífica de Dios. En caso de que se revele las faltas del siervo de Dios, cuando esté anunciando la palabra del Evangelio, estaría perjudicando e influenciando mal a muchas personas. Cuarto, no hay que calumniar al siervo de Dios. Respetar al siervo de Dios es apropiado. Si el siervo de Dios ha fallado, nosotros no debemos calumniar, sabiendo con seguridad que Dios lo juzgará. Nosotros tenemos que seguir orando por él. Hubo una persona que recibió castigo de Dios cuando calumnió al siervo de Dios. ¿Quién es? Aarón y Miriam, quienes calumniaron a Moisés. Miriam quedó leprosa cuando calumnió a Moisés. Ellos no supieron que al siervo de Dios lo juzga Dios mismo. Miriam fue castigada por Dios por haber calumniado a Moisés porque se casó con una mujer de Cus. Quinto, acerca del siervo de Dios. Cuando el siervo de Dios proclame la palabra de Dios, no debe tomarlo como palabra humana, sino palabra que viene de Dios. Me están dando palabra necesaria para mi vida por medio del siervo de Dios. También a través de los labios del siervo de Dios puede exhortar y enseñar a la congregación. Sexto, tiene que colaborar en todo sentido con el siervo de Dios. No debe oponerse o rebelarse cuando el siervo de Dios está pastoreando. ¿Cómo puede colaborar? Siempre con el corazón, orando por el siervo. Y esta vez armé un grupo de oración de intercesión. Ellos vienen 30 minutos antes de comenzar el culto a orar por el pastor. Realmente son grandes obreros los que oran por los siervos de Dios. ¿Y cómo podría ayudar al siervo de Dios? Consagrando y sirviendo. Los fieles deben ayudar para que el pastor pueda dedicarse completamente a dar la palabra y estar en oración. También debemos ayudarlo económicamente. Hay que pensar, ¿cómo puedo ayudar económicamente para que pueda hacer la obra de Dios? En la Escritura se ve que todas las personas que ayudaron a los siervos de Dios recibieron bendición. La viuda de Sarepta recibió mucha bendición por haber ayudado a Elías. Fue en el tiempo que hubo sequía por 3 años y 6 meses. Elías fue a la casa de la viuda de Sarepta. Elías le dijo, dame pan para comer. En el jarrón de harina solo quedaba un puñado de harina. La viuda pensó, después de cocinar y comer, morir. Pero por fe sirvió a Elías.
Dios derramó bendición en la casa de la viuda de Sarepta. Dios le dio tal bendición que no se agotó harina en el jarro ni se quedó sin aceite. Si sirven bien al siervo de Dios, será bendecido. También en el tiempo del profeta Eliseo, la mujer de Surem, ella, al servir bien a Eliseo, Dios le dio un hijo que tanto necesitaba esa casa. Hoy, en el tiempo del Nuevo Testamento, dijo que si en el nombre de un profeta le da un vaso de agua, que no olvidaría de la recompensa. Si los fieles son así de colaborador con el siervo de Dios, serán bendecidos física como espiritualmente. En el versículo 18 también dice, a los fieles que colaboren económicamente al siervo de Dios. Versículo 18. Pues la Escritura dice, no le ponga bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Dijo, pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Si le pone un bozal al buey mientras está trillando, no puede comer, entonces no podría trabajar porque no tendría fuerza. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas palabras? Que el obrero es digno de su salario. La iglesia debe ser responsable económicamente del siervo que anuncia la palabra. Porque el siervo dedica completamente en la obra de Dios. Porque el ministro se dedica completamente en la obra de Dios, y para que no se preocupe por las cosas del mundo, hay que estar apoyándolo. En toda la Escritura, sea del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos enseñan que los siervos de Dios son dignos de recibir su salario. Nosotros, cuando tengamos que ayudar a los siervos de Dios, debemos hacerlo abundantemente para que no tengan faltas. Obvio que el ministro debe haber superado primeramente su dependencia material. Los siervos de Dios no deben tener ni caer en codicia al dinero. La imagen más hermosa dentro de la iglesia, que la iglesia se esfuerce para proveer los bienes materiales necesarios al siervo de Dios, y el siervo de Dios siempre esforzarse a llevar una vida humilde y ahorrativa. En caso de que en el corazón del líder entre la codicia, su vida se verá alterada. Después de Jesús, ¿qué otro líder fue tan grande? El apóstol Pablo. Pablo no deseó oro ni plata. Él en todo lo tuvo por satisfecho. Supo estar en abundancia, en escasez. Dijo que ha aprendido a estar satisfecho. Los siervos de Dios deben ser así. Y la iglesia debe tratar bien a estos siervos. No pongas bozal al buey que está trillando. Está enseñando que no ponga bozal al siervo que está trabajando arduamente.
Por fe hay que servir a los siervos para tener recompensa. Y podrá tener bendición y gracia en esta tierra. La iglesia tiene 3 clases de personas. Están los ancianos, los jóvenes y las viudas. Hay que guiarlos bíblicamente para que la iglesia esté en paz. Para tener este liderazgo, hay que guiar bien la iglesia de Dios. Cuando lo haga bíblicamente, habrá paz en la iglesia y será de gloria para Dios. Hemos estudiado 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 18. Concluimos con la clase número 7. Muchas gracias.